Seguimos con problemas de cinética. Parte de lo que necesitamos analizar son problemas ligeramente más complejos. Vamos a tratar en este caso con algunos de ellos. Tienen que ver con los temas que hemos visto, pero que profundizan en algunos conceptos adicionales. Entonces, el primero es este ejemplo: determinar la rapidez máxima de la curva de una autopista de radio ρ igual a 40 pies. Tiene un ángulo de peralte θ igual a 0 a 18 grados. La rapidez máxima de la curva peraltada de una autopista se refiere a la que puede viajar un automóvil para que no exista fuerza de rozamiento lateral en sus neumáticos. Es decir, que el vehículo que tenemos aquí se va a ir desplazando en el sentido Z sobre esta curva, pero sin que haya un rozamiento lateral. Esa es la parte que debemos tener en cuenta. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a tener una trayectoria circular con un radio ρ y tiene una aceleración normal. Entonces, esta aceleración normal siempre va a apuntar, como ya hemos visto, hacia el centro de la trayectoria circular. La magnitud es v cuadrada sobre ρ, donde v es la velocidad del automóvil, en este caso en pies sobre segundo, dado que nos están dando el radio de la curva en pies. La masa del auto va a ser W sobre G. No nos dicen específicamente cuál es, porque sabemos que esto se refiere a rozamiento entre dos superficies. Entonces, dado que no va a haber fuerza de fricción lateral, vamos a considerar solamente una reacción, una fuerza normal que va a ejercer la superficie, y recordando que siempre va a ser perpendicular al camino. En este caso vamos a hacer un par de situaciones que son importantes. Normalmente en este tipo de problemas los ejes los presentamos girados, pero para este caso no. Vamos a tener el eje de aceleración normal, que es el que va dirigido hacia el centro. En este caso lo vamos a marcar ahorita. Tenemos el peso y la fuerza normal está en este caso perpendicular al eje, a la superficie. Si la superficie está inclinada a 18 grados, tiene un peralte de 18 grados, este se verá reflejado en el eje de las X. Y igual que en los otros problemas anteriores, no vamos a marcar la aceleración normal como una fuerza, porque no lo es. Vamos a indicar con esta línea punteada que está en color azul hacia dónde está dirigida. Por lo tanto, tendríamos suma de fuerzas en Y igual a 0, se presenta n por el coseno del ángulo, que es de 18 grados, menos el peso igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal es peso sobre coseno de 18. La fuerza normal también la podemos expresar en este caso como masa por gravedad entre coseno de 18. En el caso de las fuerzas normales, que aquí no serían fuerzas en Y o en X, sino fuerzas normales, van a ser igual a masa por aceleración normal. Y nos damos cuenta que es n por el seno del ángulo. Es decir, yo puedo sustituir ahora, o puedo despejar el valor de la fuerza normal y me queda masa por aceleración normal entre seno de 18. Y aquí ya podemos vislumbrar que igualando las dos n's, esta que tenemos aquí, con esta otra, nos quedaría masa por gravedad entre coseno de 18 es igual a masa por aceleración normal entre seno de 18, donde las masas, al estar multiplicando en ambos miembros, se pueden cancelar. Y nos quedaría esta expresión: la aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre ρ, entonces podemos despejar el valor de la velocidad. Nos quedaría la ρ que está dividiendo, pasa a multiplicar a la gravedad, seno de 18 que está dividiendo pasa multiplicando, y seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, me queda que la velocidad al cuadrado es ρ por g por tangente de 18. Dado que el radio es de 400 pies y la gravedad en el sistema inglés es 32.2, calculamos la velocidad en 64.69 pies sobre segundo, con lo que concluimos el problema. A esta velocidad el automóvil no va a patinar ni va a resbalar en ninguno de los dos sentidos, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha.
Segundo ejemplo. Una plomada de un péndulo de 2 metros describe un arco de círculo en un plano vertical. La tensión de la cuerda en estos puntos donde nos marca 5 veces el peso de la plomada en la dirección que se indica. Determine la velocidad de aceleración de la plomada en esa posición. Vamos a tener algo que es ligeramente diferente. Establecemos nuestros datos a través del diagrama de cuerpo libre, donde tendremos ahora sí una dirección tangencial y una dirección normal. Entonces, no hay una generalidad para decir que los ejes se van a poner siempre de una u otra forma. Va a depender del problema. En este caso, el peso, independientemente de los ejes, va a ir siempre en forma vertical hacia abajo y tendremos un ángulo de 30 grados que se repite de arriba. Y en el otro sentido, en el sentido normal, tendremos precisamente una tensión, que es la tensión de la cuerda que sujeta el péndulo, cuerda, cadena o cable. Las ecuaciones entonces tendrían que ser estas. Suma de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. En este caso, solamente tendríamos la tensión menos W por el coseno de 30 igual a masa por aceleración normal. Es lo que veríamos como el eje vertical. De donde sustituimos el peso, nos dice que la tensión es 5 veces el peso. Entonces es 5W menos W coseno de 30 igual a masa por aceleración normal. Cambiamos peso por masa por gravedad y nos damos cuenta que masa aparece en todos lados y podemos hacer una cancelación. Aparecen todos los términos de nuestra ecuación y nos quedaría únicamente esto, que aceleración normal es igual a 5G menos G coseno de 30. De lo cual nosotros obtendríamos que la aceleración normal es de 40.55 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración normal puede ser mayor que la gravedad. En este caso la supera por 4 veces. Continuando con esta expresión, nos quedaría, sabemos que la aceleración normal, bueno, en el sentido tangencial tenemos también un cambio de velocidad. En los péndulos siempre existe un cambio de velocidad. Y tendremos W seno de 30 es igual a menos masa por aceleración tangencial, considerando que el objeto se desplaza hacia la izquierda. Nuevamente cambiamos peso por masa por gravedad y nos quedará la cancelación de masas para que nos quede que la aceleración tangencial es G. Entonces con esto obtenemos una aceleración tangencial de 4.905 metros sobre segundo al cuadrado. Considerando que la aceleración normal es igual a v cuadrada sobre ρ y que lo que queremos conocer es la velocidad, podemos despejar y sustituir los valores que ya conocemos. Es el radio por la aceleración normal, con lo que obtenemos una velocidad de 9.01 metros sobre segundo, tanto cuando sube como cuando baja. En este último ejemplo vamos a trabajar con una báscula de resorte y una báscula de brazo. En ambos casos se trata de buscar cuál es la tensión que sufre el objeto. En el caso de la izquierda es una báscula de resorte y en el caso de la izquierda es una balanza. Lo que es importante aquí es que mientras está bajando nos está dando prácticamente el peso, siempre y cuando consideremos la aceleración hacia dónde va. Entonces, para hacer esto, en el momento en que va bajando, conocemos este diagrama de cuerpo libre, donde tenemos el peso, que es el peso real, y la tensión. En este momento, considerando la aceleración, podríamos determinar que prácticamente va a ser la tensión equivale al peso. Por lo tanto, tensión menos peso es igual a masa por aceleración. Y como masa es peso entre gravedad, nos quedaría esta expresión, de la cual nosotros podemos empezar a despejar el valor de T y lo plantearíamos de acuerdo con estos valores, haciendo una factorización, como peso es igual a menos T entre aceleración entre gravedad menos 1.
con lo que se obtiene un valor final para la tensión. Va a ser de 16.1 libras. Este es el valor del peso. Recordemos que ponemos menos masa por aceleración cuando el objeto se desplaza hacia abajo. En la segunda parte vamos a resolver considerando que se desplaza hacia arriba. La tensión será mayor porque tiene que vencer a la gravedad. Entonces, en este caso ponemos suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración positivo porque el objeto se desplaza hacia arriba. Y entonces tendremos, igual que en el caso anterior, tensión menos peso es igual a masa por aceleración. Hemos despejado ya el valor del peso, ya lo tenemos. Hacemos estas operaciones para encontrar el valor de la tensión, ahora sí, que es de 16.1 entre 32.2 por 4 más 16.1. Con lo cual obtenemos una tensión de 18.1 libras cuando sube. Y, de acuerdo con lo que habíamos platicado, el caso es porque está venciéndose la gravedad. En el caso de la balanza, como es una balanza equilibrada y los brazos son iguales, lo único que necesitamos hacer es poner tanto peso en el lado izquierdo como sea el valor del paquete, el peso del paquete, porque no hay ninguna diferencia entre uno y otro. En este caso los dos paquetes son iguales. Pero si hubiera una diferencia en los brazos de palanca, entonces tendríamos que hacer una suma de momentos, que es un concepto completamente diferente. Veamos el cuarto ejemplo. En previsión de una larga pendiente ascendente de 7 grados, un conductor de autobús acelera a razón constante de 3 pies sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser en una parte plana de la carretera. Si no varía la rapidez, alcanza una rapidez de 60 millas sobre hora, y si no la varía ni cambia de posición del acelerador ni hace cambios en la caja de velocidades, vamos a tratar de recorrer qué distancia vamos a calcular qué distancia recorre cuando ha alcanzado una velocidad de 50 millas sobre hora. Lógicamente, en la parte donde va a subir, va a ir perdiendo velocidad hasta alcanzar de 60 millas sobre hora. Entonces, analicemos qué es lo que sucede en estas dos partes. Primero, ¿qué pasa a los 60, que es a lo que va a llegar en este punto? Y en qué distancia va a recorrer hasta llegar a 50 millas sobre hora. Entonces vamos a ver cuál es la fuerza que lo impulsa en la parte plana. Esta fuerza que lo impulsa no tiene una fuerza de rozamiento, tendríamos entonces nada más en el diagrama de cuerpo libre estas fuerzas. En el sentido Y no hay movimiento, entonces podemos decir que suma de fuerzas en Y es igual a 0, normal menos peso es igual a 0 y la fuerza normal va a ser igual a masa por gravedad, aunque como no hay rozamiento no va a ser. Además, en el sentido horizontal tenemos suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración. La única fuerza que actúa es la fuerza P, que es la que lo impulsa, que equivale a masa por 3, o expresándolo de otra forma, P es igual a 3 por M. Esta fuerza P de 3M va a mantenerse en la parte inclinada, pero va a cambiar la aceleración porque disminuye la velocidad. Entonces hacemos nuestro diagrama, tenemos la fuerza P, la fuerza normal y el peso. Nuevamente, suma de fuerzas en Y es igual a 0, tendríamos normal menos peso coseno de 7 es igual a 0, pero nuevamente al no haber rozamiento no es necesario aplicarlo. En el sentido X tendríamos suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración, otra vez P por menos W seno de 7 es igual a 0. Sustituimos el valor de P y sustituimos el valor de W. Entonces nos aparece masa en todos los términos, podemos cancelarla y nos queda aceleración es igual a 3 menos G seno de 7, dándonos una desaceleración de 0.924 pies sobre segundo al cuadrado. Esto es lógico porque va reduciéndose la velocidad. Conociendo la velocidad inicial, que equivale a 88 pies sobre segundo, y la velocidad final que alcanzará será de 73.3 pies sobre segundo, podemos fácilmente calcular
la distancia despejando. Con lo que tendremos que para que alcance esa velocidad necesita recorrer 2560.312 pies. Es equivalente aproximadamente a unos 800 metros. Con esto concluimos este video. Agradezco la atención y nos vemos en el próximo. Es necesario